Muchas gracias, Walter, y me robó, yo pensaba hacer también una alusión a la fecha, y suscribo totalmente lo que dijo, así que nada más me acordaba un detalle. Esa mañana yo escuchaba por radio a un periodista muy importante y muy campanudo que dijo, bueno, hoy se va a ver si la Argentina es un país moderno o un país medieval. Claro, como un insulto, ¿no? Un país medieval. No somos un país medieval, pero tuvimos un gesto digno, por gracia de Dios, porque el enemigo era completamente desproporcionado. Así que, en fin, me sumo a la celebración de esta fecha. Una actitud digna de la Argentina después de tantísimas agachadas y porquerías, una actitud digna, por la razón que fuera. Yo creo que fue una ayuda sobrenatural, ciertamente. Y bien, y ya que ahí la raíz del problema era el aborto, yo pensaba en ese momento que la tarea a hacer, eh, aparte de toda la polémica y demás, la tarea a realizar, por lo menos para la propia gente, era poner el aborto en un contexto más amplio, ¿no? La modernidad es un combo, digamos así. Y uno lo tiene que comprar o rechazar todo. Así como en McDonald's yo digo, no quiero las papas fritas. No, las papas fritas vienen en el combo. Si no quiere, no las coma, pero vienen y usted las tiene que pagar. Bueno, el aborto viene en el combo moderno. Entonces, de alguna manera es una anomalía que no esté en absoluta, digamos, aceptación por la justicia, porque todo lo demás apunta ahí, ¿no? Y otro tanto pasa de algún modo, me parece a mí, con el feminismo. Si nosotros aislamos los problemas, el feminismo, el aborto, el género, pero todo eso constituye un complejo, un tejido, donde una de las opciones apoya a la otra de las malas, digamos así, ¿no? Y eso lo vio muy bien Chesterton, ¿no? Él, a través del feminismo, entrevió un monstruo. Entonces es muy sencillo, digamos, ver los textos más ingeniosos, donde ponen ridículo al feminismo. Sobre todo le parece ridículo y mentiroso cuando habla. Pero luego después veremos cómo lo ubica en un contexto más amplio. Un ejemplo de texto así de batalla inmediato es el que vamos a leer ahora. Él dice que para el feminismo, ¿no? El hecho es que la principal diferencia entre el hombre medio y la mujer media radica simplemente, dice Chesterton, al revés, él invierte la perspectiva, que la mujer es soberana y el hombre no. Sobra las indicaciones de que la mayor parte de nuestras políticas está inspirada por los ricos, sobre todo nuestras políticas progresistas, pero no hay peor señal de la influencia plutocrática que esta frase ordinariamente utilizada por los derechos de la mujer. Esta frase que dice que los hombres son soberanos y amos y las mujeres sirvientas. Al escuchar hablar así a esta gente, uno pensaría que el esposo de cualquier mujer es un ministro del gabinete. Los hombres, dicen las feministas, salen de la casa a agitar su cetro y a gobernar, mientras las mujeres permanecen sentadas en su hogar. De hecho, los hombres, el hombre común habla él, ¿no? Los hombres salen de la casa para que se les grite y se les den órdenes todo el día como esclavos. Las mujeres, de hecho, están sentadas en su hogar gritando y dando órdenes a otras personas. O bien en soledad y con la libertad de unas diosas. Todos saben que las mujeres pasan horas difíciles, inexcusablemente duras. Pero eso no surge de que se les nieguen poderes o derechos, no surge de que no se les dé autoridad, surge en cambio principalmente de que se les da demasiada autoridad. Si hay una persona en el mundo que en comparación con la mujer puede realmente y con calma ser llamado un esclavo, ese es el hombre común. El hombre común
Los más extremos abogados de la mujer se sorprenderán al oír esto. No es un capitán pirata, ni un primer ministro, ni un presidente de una sociedad industrial estadounidense, ni el Papa, sino simplemente el empleado de un negocio. Este tipo de textos, así, donde busca el costado ridículo del feminismo, son abundantísimos. Pero hay una dimensión más honda, y es cuando él pone este feminismo en su contexto. Yo diría que la gran diferencia de Chesterton es que ve en el feminismo una degradación de la mujer, y no al revés. Ve que el feminismo la degrada, efectivamente. Porque eso tiene que ver con la profunda admiración que Chesterton y sensación de, digamos, de servicio caballeresco para la mujer. Es muy fuerte en Chesterton esa actitud, ¿no? Y el feminismo viene a arrasar esa natural complementariedad, en la cual el hombre es, de hecho, ¿no?, un vasallo de algún modo. Es el caballero que sirve a su dama. Está un poco estereotipada la imagen de Chesterton como un gordo divertido, que lo era, un gigante riente, que ciertamente lo era. Y entonces uno a veces piensa, claro, si yo estuviera en el lugar de él, sería tan bueno como él. ¿No? Pero eso es una mirada parcial, ¿no? En verdad, en Chesterton hay abismos de dolor enormes. Hay temas en los que lo hacen sufrir particularmente. Y eso se echa de ver en cierta dureza en la argumentación y el usar términos más enfáticos cuando combate o ataca algo, ¿no? En algunos campos. Uno de esos son los dolores de Chesterton, ¿no? Un hombre con gran capacidad de gozo como él, ahí se produce como un péndulo, tiene también una gran capacidad de sufrimiento. Y no al revés, ¿no? El que goza más sufre más también, porque percibe más y percibe los males y lo siente. ¿Y cuáles son esos temas que a él lo ponían nervioso? Dice Macy Ward en su biografía que él tenía el don de la respuesta suave, por eso podía polemizar, discutir con Wells, con Bernard Shaw, etcétera, etcétera, que sin embargo le guardaban un gran afecto. Hay que ver lo que le dicen a Frances, su mujer, en el momento de la muerte de Gilbert, ¿no? Es decir, la respuesta suave, nunca se negó a... No le gustaba pelearse. De hecho, que él decía que lo malo de la pelea, dice, es que interrumpe la discusión. Es lindo discutir, es bueno. Ahora la pelea corta la discusión. Y eso está mal, decía él. Por eso no se negaba nunca a discutir, salvo una sola vez, creo que ya lo dije, que él se negó una sola vez a discutir con un personaje verdaderamente maligno que era Aleister Crowley, un satanista famoso y degenerado, perverso total, que está en la tapa de El Sargento Pepper de los Beatles. Una de las fotos es la de Aleister Crowley, un tipo verdaderamente malo. Y él dice, este es un hombre malo, y Aleister lo buscó como para discutir y él se negó. Pero en un caso extremo, en general era un hombre dado a la discusión, pero hay ciertos temas que lo crispaban. Uno era el dolor por su patria, ¿no?, a la cual veía presa de una oligarquía salvaje, ¿no? Nosotros tenemos el dolor, o creemos tener, de la patria víctima, pero él tenía un dolor peor, de la patria victimaria, era consciente de todas las canalladas que hacían los ingleses. Por eso no sería aventurado pensar que en el asunto de las Malvinas hubiera estado con nosotros, como estuvo en su momento a favor de los Boers en Inglaterra, en la guerra anglo-boer. Y bueno, con Irlanda no hablemos, el tema de los estropicios que hicieron los ingleses en Irlanda, él los cuestiona severamente. Ahora, ese era un tema entonces, ¿no? Y la injusticia, la miseria a la que estaban arrastradas muchas personas también lo sacudían mucho. Y
el ultraje a la mujer. Eso él no lo podía, no lo podía entender. Entonces uno dice, claro, debe ser muy fácil para él. Tuvo una mujer magnífica, Frances Bloch, a la cual quiso locamente, y ella también a él, y tuvieron un noviazgo y un matrimonio, pero no sin dolores, que eso es lo que hay que ver, los dolores de Chesterton. Por ejemplo, no pudo tener hijos con Frances. Eso llevaba después a que juntara a los chicos del barrio, en su caso de Beconfield, todo eso, pero no pudo tener hijos, él que era un enloquecido de los chicos. Y tuvo algunos momentos más complicados, incluso ataques brutales en ese flanco, que por suerte no han trascendido mucho, pero que venían muy de cerca, ¿no? Nada menos que esto hay que decirlo para terminar con una novela rosa, digamos así, ¿no? Él quería entrañablemente a su hermano menor, que murió en la guerra, digamos así. Y estuvo casado muy poco tiempo. Y su viuda, Ada Jones, la ataca tremendamente a Francis, sobre todo en un libro que sale publicado después de la muerte de Chesterton, que se llama Los Chesterton, digo por si alguna vez ustedes lo ven, por Ada Jones, que era católica y una mujer que se dedicaba, digamos, al asistencialismo social, ¿no? Yo, que estoy casado con un asistente social, por cosas que ella me ha contado, me he dado cuenta que en el asistencialismo hay muchas veces una serie de dominio y de poder, porque estoy con una persona inferior que yo la manejo, ¿no? Eso se da en las profesiones asistenciales, ¿eh? Es bastante común, ¿no? Y esta mujer publica este libro, Los Chesterton, verdaderamente maledicente. Y su víctima favorita es Frances. Le echa la culpa, la acusa. Es tan espantoso este libro que yo me acuerdo que cuando lo terminé de leer en el tren San Martín, lo tiré por la ventana con gran placer. La ventana del tren. ¡Pah! Y después dije, uy, pero por ahí habría datos. Bueno, y un día en Parque Rivadavia lo descubrí por $1 y lo compré. Porque puede tener algún dato que a mí se me escapó. Ahora, no sé qué pasó después, lo guardé también, o lo volví a tirar, o lo guardé también, que no, yo quería volverlo a leer para estar, y no lo pude encontrar, eso quiere decir que está sepultado en algún lado, pero quiere decir, era una gran perversidad, se mete con ella con una crueldad increíble, la acusa de un montón de cosas, inclusive se mete con la intimidad de ellos, como si la esterilidad de Frances hubiera sido por repugnancia a una intimidad, en fin, una cosa asquerosa que Macy Ward le contesta muy bien, ¿no? Porque Frances se sometió a una operación para poder quedar embarazada. Era una mujer espectacular. Y ahora hace poco salió un libro, La mujer que fue Chesterton, ¿no? En el sentido que se llamó por el apellido de su marido, Una vida de Francis, que es muy interesante. No sé si está traducido, pero The Woman Who Was Chesterton. Es una maravilla. Y uno no puede dejar de quererla, Francis. Y Gilbert no hubiera podido hacer lo que hizo si no lo hubiera tenido a ella, porque era de un desordenado total. Y ella lo cuidaba, lo asistía. Pero aún con ella tuvo momentos de gran dolor, ¿no? Que recién ahora, en una de las últimas biografías, sale a la luz, que es una depresión muy grande que tuvo ella. La voy a leer directamente. El texto es el de Peirce, que es un gran estudioso, ¿no? Joseph Peirce, que hace una vida de Chesterton y cuenta esto, que es tremendo, ¿no? Hubo una tragedia familiar. Frances tenía un hermano que se había deprimido terriblemente se había convertido al catolicismo y se había deprimido mucho por la muerte de otra hermana, a tal punto que se suicidó este muchacho. Fue a una playa
y se metió en el mar y se suicidó. El 25 de agosto el mar arrojaba el cadáver de Knollys, el hermano de Frances, a una playa de Sussex. Se había suicidado. Sufría fuertes depresiones periódicas desde la trágica muerte de su hermana Gertrude. Con todo y eso, su muerte supuso una gran consternación, ya que en los últimos meses, había mostrado signos de mejoría y había encontrado un consuelo aparente, digamos, por lo menos, por su reciente conversión a la religión católica. Frances se apresuró a ir a New Haven a identificar el cuerpo de su hermano y a organizar el entierro. Sumida en el dolor, procuró compartirlo con el padre O'Connor, que era muy amigo de ellos, el posible modelo del padre Brown. Y le dice: le escribo invadida por la pena. Hace unos días encontraron a mi querido hermano ahogado en Seaford. Ha sido una terrible conmoción para todos nosotros. Estábamos tan contentos por él. Parecía que se había recobrado bastante de su terrible enfermedad y sin embargo fue en busca de su propia muerte. Chesterton hizo cuanto estuvo en sus inútiles manos para consolar a su mujer durante las difíciles semanas que siguieron la tragedia. Ella cayó en una profunda depresión y cayó también en una cosa muy inglesa, estaba totalmente desquiciada, que es el espiritismo. Los ingleses, hay un libro muy lindo de Benson, de Robert Hugh Benson, el que ustedes conocen del Apocalipsis, que se llama The Necromancers, que es muy interesante. Es una novela sobre el mundo de los mediums, ¿no? Falsos, por supuesto. Pero claro, Frances solicitó, ella no se podía consolar. Solicitó la ayuda a una medium, empeñada como estaba en establecer contacto a la desesperada con su hermano y su hermana muertos. Chesterton lo desaprobaba categóricamente, obviamente. Sus antiguas experiencias con la tabla de escritura espiritista le habían convencido del carácter maligno del espiritismo y sin duda su pelea con Aleister Crowley había reforzado su postura. Ahora, ¿qué hace él entonces? La apoya a Frances y le escribe una poesía que estaba inédita por lo personal del tema, que es una poesía maravillosa y que habla más del amor de Gilbert por Frances que cualquier tratado de psicología. Porque cuando hay un autor, y esto es otra cosa que conviene saber, cuando hay un autor que tiene una pluralidad de géneros, digamos así, no de género, sino de género literario, o sea, que tiene ensayos, tiene libros teóricos, pero tiene también poesía y ficción, novela, cuento. El caso de Castellani, por ejemplo, por decir uno, ¿no? O el caso de C.S. Lewis. Es en la ficción y en la poesía donde se expresan más acabadamente. Porque el otro, como suele tener un tono polémico, él está pensando en lo que le pueden objetar, se dan cuenta y se aborda de otra manera la cuestión. Pero ahí se liberan totalmente y dicen lo que verdaderamente han contemplado, ¿no? Y de esta poesía que es muy linda, que no la deben conocer prácticamente, no, permaneció inédita porque, por esto que digo, por lo personal del tema, ¿no? Y se llama El Cristal. Yo lo tengo acá en inglés, pero en castellano dice así: lo vi. Ella estaba tumbada como en sueños alrededor de sus cabellos sagrados y por encima de mi inviolable Frances vociferaban las mujerzuelas habladurías de los hombres muertos. Muy cerca de su rostro una ventana se abría al cielo. Junto al romper de las ondas de su pelo castaño, he visto la estúpida cara de los fantasmas, que son los hongos de las tumbas, no las flores. Tú, vestida de sol y de sombras por los pinares, tú, con un cetro en la mano de cardos en flor, vive Dios, ¿qué tienes tú que ver con ellos? Con el cristal de mentira y esa habitación a oscuras. Deja que las reinas misteriosas crean que el sol es insufrible, que se entristezcan ellas y se agazapen bajo los árboles de los druidas, en los jardines fértiles y estáticos con que sueñan los cobardes. Vive Dios, ¿qué tienes tú que ver con ellas? En los campos relucientes que se extienden en el mundo del cristal hay paz y el placer extraño de una maravillosa tierra sin pisar.
Pero no hay palabras francas, ni amor a las cosas claras, ni verdad, ni risas fuertes, ni tampoco hay temor de Dios. Ya no miraré más. Yo soy hijo de la tierra y puedo ver el sol, los bosques, la mar y la hierba. Solo vi un espíritu, el de ella, que está aquí con la mirada fija en busca de espíritus a la luz de una lámpara de gas. Esto es lo que experimenta Chesterton. Y acompaña a Francia, que por cierto sale del trance y se recupera magníficamente. Pero, quiero decir, tenemos que ver lo que significaba. Digamos, no fue todo miel sobre hojuelas la vida de Chesterton, aún la familiar. El ataque de su cuñada, sin embargo, él fue generosísimo con ella, ¿no? La viuda de Cecil, fue muy generoso. Y también nunca la destrató. Pero le debe haber dolido enormemente, como le dolía esta caída. O sea que él enfrentaba problemas, no era una familia Ingalls, digamos así, una cosa de Hollywood, hollywoodense, no. Él pasó tremendos pesares. Pero sin embargo, esos pesares, ¿él qué hizo? Como dice una frase de Newman que es muy linda, que mis tinieblas sean la luz de los demás. Los transmutó en luz. Los veló púdicamente, no era un llorón ni un quejón. Pero a veces en algunos temas se le escapa, ¿no?, el término agresivo o el tono más duro, ¿no? Por ejemplo, por amabilidad de Walter, repartimos un pequeño texto de él, muy chico, son 2 columnas, un texto polémico, ¿no?, cuyo tema es el nudismo. El nudismo, él lo considera obviamente una monstruosidad y un ultraje, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hace? Hace un planteo muy inteligente, es un verdadero ejemplo de retórica. Yo lo di muchas veces y no tuve mucha suerte con los alumnos, pero insisto porque me parece una joya, ¿no? Texto breve donde comenta un libro de una inglesa sobre Alemania, Modern Germany, se llama la Alemania moderna, las modernidades de Alemania. Y entonces dice que sale el tema del nudismo ahí, porque en esta época, a principios del siglo, están muy de moda esas cosas. Igual un poco como ahora con los veganos, todas esas pavadas de la salud para vivir 5 minutos más. Uno se queda sin comer carne y sin tomar un vinito y lo pisa un colectivo en la puerta. ¿Y qué vamos a hacer, maestro? ¿No? Pero estaba, y entonces el nudismo se enmascaraba en una cuestión de salud. ¿Saben quién era nudista aquí en nuestro país? Presidente Ilia, el viejito bueno, era nudista, chancho. Bueno, entonces, él dice que, claro, la inglesa, cuando ve eso, dice, está tensionada, porque dice, sus instintos de persona civilizada la empujaban a reír. Es una cosa ridícula y patética el nudismo. Pero sus instintos de progresista, su costado progresista, la llevaba a aplaudir. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que hacen todo el tiempo las verdes y todos estos, ¿no? Ponen un ejemplo monstruoso. Usted está, por ejemplo, contra el feminismo y más bien sí, por la deriva que va a tener. Entonces usted está de acuerdo con que un hombre, marido borracho, la azote a su mujer y después la mate. ¡No! Y si tiene que elegir, bueno, entonces ella pone este ejemplo, dice la autora. Si no tuviera que elegir entre una protagonista de una novela francesa que se llama Pablo y Virginia, donde la protagonista se ahoga finalmente en un naufragio porque no se quiere sacar un poco de ropa, le da vergüenza. Entonces se ahoga. Si yo tuviera que elegir entre Virginia, que se ahoga por pudor, digamos así, y esta alemana, elegiría a la joven alemana. Claro, entonces Chesterton hace un ataque en 3 momentos. Primero dice, ¿por qué tengo que elegir? Ahí está. No tengo por qué elegir. Si yo digo que un tipo es borracho, bueno, no tengo por qué compararlo con un fakir loco que se muere de sed en el desierto. ¿No? Es decir, no tengo por qué elegir. Segundo, si me obligan a elegir, yo tengo que poner mi propio candidato. Y no es Virginia. Virginia tiene sus limitaciones también. Una cierta cosa jansenista, en fin, qué sé yo, puritana. Bueno,
Así que yo pondría otro modelo, ¿no? Dice, Virginia es una heroína pagana y Lady Godiva era una heroína cristiana, ¿no? La que cabalgó. Sí. Bueno, así que no. O sea, primero me niego a elegir. Segundo, déjenme elegir el... Pero, y en el tercero, y ahí viene la demostración del enojo de Chester, en el tercer nivel, si me obligaran a elegir, y entre ella y Virginia, yo no sé si elegiría a la alemana, porque yo de Virginia sé que es capaz de dar la vida por algo, aunque sea exagerada por su honor, por su punto honor de doncella, ¿no? Y entonces capaz que podría dar la vida por un amigo, podría dar la vida por su patria, podría dar la vida por su religión. En cambio de la alemana, lo único que sabemos, y acá viene la palabra que resuena más, es que igual que el cerdo se siente más cómoda sin ropa. Esa comparación con el cerdo no es chestertoniana tratándose de una mujer. ¿Se dan cuenta? Ustedes si lo leen el trabajito van a ver que es una joyita retórica, perfectamente encadenado, ¿no? Y con ejemplos muy buenos. Bueno, entonces, ese enojo ese sufrimiento de Chesterton por el ultraje de la mujer, o sea que él concibe que el feminismo la degrada. Porque si se limitara, bueno, que pueda votar y esto y lo otro, pero la degrada en cuanto la saca de su ambiente propio, que es y primario, que es la familia, ¿no? O sea, él ve el feminismo dentro de algo más grande, que va a ser la última herejía, dice él. Y en el año 1926 escribe un texto muy curioso, que es prácticamente profético, digamos, entre comillas, ¿no? Dice, está hablando del bolchevismo en el año 26. Y él dice, el materialismo monopólito durará mucho más y hará mucho más daño que el breve interludio de la anarquía bolchevique. El bolcheviquismo está muerto, dice él. Como si estuviera viviendo ahora, ¿no? El bolcheviquismo clásico. Porque la próxima herejía va a ser simplemente un ataque a la moral, y especialmente a la moral sexual. Me pronostica eso. Y no vendrá de unos pocos socialistas sobrevivientes de la ciudad fabiana, sino de la exultante energía viviente de los ricos resueltos a disfrutar por fin, sin papado, ni puritanismo, ni socialismo para contenerlo. La locura del mañana, dice, no está en Moscú, sino mucho más en Manhattan. Pero la mayor parte de lo que estaba en Broadway está ya en Piccadilly, dice él, ya está en Londres. O sea, esa visión del deterioro, digamos así, de la moral sexual, que va mucho más allá del feminismo. Ya es esta cosa del género, que es la última manifestación del hombre moderno que configura la realidad y no acepta nada dado, no acepta nada dado, ¿no? Contrariamente a San Bernardo, que decía que sabio es aquel a quien las cosas le parecen lo que son. El hombre moderno configura las cosas no tienen ningún sentido, son un puro material, como masilla, que él le da la forma que quiere y el sentido, y pone el sentido, no hay un sentido fuera del sujeto. Luis dice que el hombre moderno, la historia del moderno es el sujeto que se traga al objeto. Ahora bien, cuando termina de digerir al objeto, como en el caso de la úlcera, ese estómago se digiere a sí mismo, ¿no? Con los ácidos. Y por lo tanto termina también el sujeto, y es lo que pasa ahora. Ahora no hay nada. No se trata de manipular lo exterior, sino manipular y elegir, hacer elecciones de una tabla rasa. Yo puedo ser mujer, medio mujer, hombre, más o menos. O sea que ya el feminismo está totalmente superado y ha dejado de ser una mirada sesgada, pero acotada, para diluirse en la nada total, ¿no? De modo que él ubica ahí, es la deriva del feminismo, es la proyección del feminismo lo que le preocupa, la anulación de la familia, ¿no?
Para Chesterton, en la mujer se manifestaba con especial brillo la gloria de la obra de Dios. Esto lo compramos en su vida y en su obra, sobre todo. Si nosotros queremos saber bien qué piensa Chesterton, cómo ve Chesterton a las mujeres, tenemos que leer su obra de ficción, sus novelas, de sus cuentos, ¿no? Su gran amor por Frances durante el noviazgo y toda su larga vida matrimonial aparece una y otra vez en los romances de sus personajes. Podemos reconocerlo inmediatamente en el Inocencio Smith de Hombre Vida, aquel que se fugaba una y otra vez con su propia esposa, y de quien dice Miguel Moon, otro de los personajes, precisamente porque no quiere fornicar ha experimentado el romanticismo de los sexos, precisamente porque tiene una sola mujer ha vivido 100 lunas de miel, porque él aparece siempre y se la lleva, ¿no? Entonces lo acusan de bígamo y qué sé yo, bueno, pero no era la misma, ¿no? Es que la castidad es propio de lo viril. El asombro de Chesterton ante el misterio femenino es prueba de su plenitud de hombría. O sea, Chesterton, uno de los rasgos de Chesterton, como se ha dicho, es central, es el asombro agradecido, asombro. ¿Cómo puede ser posible que yo exista y vea el sol y vea esto y vea todo, ¿no? Y maravilla, gratuitamente, él no configura la realidad, la recibe y se enamora de la realidad, ¿no? Este asombro de Chesterton ante el misterio femenino es el opuesto de la frivolidad donjuanesca. Pues como bien señala Castellani, don Juan Tenorio es un varón poco desarrollado. El doctor Marañón lo clasifica incluso entre Gregorio Marañón, que fue un famoso médico español y estudioso, lo clasifica entre los feminoides. Por eso entiende tan rápidamente a la mujer en lo superficial, porque es amujerado. Para el hombre muy varonil, la mujer es un misterio profundo y respetable. Eso dice Castellani. Bueno, y Chesterton defiende esta dignidad de la mujer nimbada de gloria y de misterio. De ahí que el ultraje se le aparece como una verdadera profanación. Y es ahí que encontramos una dureza inusual cuando se encuentra con el tema, por ejemplo, de la pornografía, que nosotros ya nos hemos acostumbrado. A él lo dejaba. Porque hay, además de todas las cosas, hay una degradación de la mujer. Ahora son también los hombres los modelitos, digamos, pero el gran antipuritano que fue Chesterton. Chesterton fue un absoluto antipuritano. Pero no tolera el degradante espectáculo de la obscenidad y señala el verdadero rostro de la lujuria, reverso del puritanismo. Es la otra cara de la moneda. Triste, monótona, mecánica, fea. La lujuria hace del hombre, según él, algo más bajo que una bestia. Lo hace una máquina. Hacia 1910 escribe un artículo en el que considera la pornografía un mal automático. Sostiene que la obscenidad es una violencia. ¿Por qué? Porque puede hacer estas dos cosas igualmente directas e instintivas. Sacudir violentamente la pureza o inflamar la impureza. Pero en ambos casos el proceso es brutal e irracional. La víctima humana queda drogada o se siente enferma, dice Chesterton. La falta de decoro equivale a un asalto. En asunto de violaciones de la decencia pública tradicional, cualesquiera sean las razones alegadas en su favor, me pongo del lado de los puritanos. Curiosamente, una cosa sobrecogedora en Chesterton, que es famoso por sus ataques a los puritanos, ¿no? y a la burla que hace de ellos. Deshace Chesterton la falacia de afectar indiferencia frente a la agresión pornográfica. El argumento corriente de que podemos tratar al sexo con entera calma y libertad como cualquier otra cosa es el más repugnante engaño de esta época taimada. Se trata de una forma sutil de hipocresía. Para Chesterton el paralelo que se presenta establecer con otras tradiciones morales es una insolente falacia. Los pornógrafos manipulan a sus víctimas y ningún derecho les asiste cuando se proponen hacerlos bailotear como monos sobre una caña. Por eso, dice él, tenemos el derecho a defendernos y especialmente de proteger a nuestros niños, frágiles e ignorantes en esta materia. La indecencia no es algo salvaje y descontrolado. El peligro de la indecencia es precisamente el opuesto.
ello obra un efecto rutinario, monótono, directo, inevitable. Una mera ley de la carne es un mal automático. No debe extrañar entonces que Chesterton vincule la industria pornográfica a la usura. Aquí se unen sus íntimas repugnancias, dos cosas que él odiaba. Y nos encontramos con algunos de sus momentos más duros, como ocurre en La Esfera y la Cruz, por ejemplo, siempre buscando en la ficción, donde se nos narra que próximo al despacho de un prestamista se encontraba la minúscula librería pseudo-francesa, tienda atestada de tristes indecencias. Están juntos, ¿no? Esta conjunción de usura y pornografía hace estallar a uno de los duelistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente al que era ateo, digamos así, pero que se indigna. Y Turnbull le dice a su dueño, esa inmunda cara gordinflona está usted pidiendo que le aten como a un perro o le aplasten como a una cucaracha. Son palabras muy duras para Chesterton, puestas en boca de su personaje, pero de todas formas son muy duras. El genio de Chesterton supo ver en profundidad y lejos. Probó igualmente los peligros del llamado feminismo, al que denunció como una senda falsa. Precisamente porque la grandeza de la mujer era para él una realidad deslumbrante, no dejó de enfrentar el triste remedio de solución que ofrecía una construcción ideológica preñada de males que se irían manifestando con mayor fuerza cada vez. En su obra Lo que está mal en el mundo, no sé si ustedes la conocen, el último punto es el feminismo, el que trata, y el último texto es de una tremenda fuerza, que les recomiendo si lo tienen que lo lean, muy actual, actualísimo, ¿no? El lugar por excelencia de la mujer es para Chesterton el hogar, es la reina de la casa, y reina imprescindible, que no la empequeñece, sino que, por el contrario, la revela en todo su esplendor. Nada puede igualar esta gloria. Si la mujer debe trabajar, esto no puede poner en riesgo su propio reino, ¿no? O sea, hay una jerarquía. Se pregunta Chesterton, ¿cómo puede ser una gran carrera enseñar a los hijos ajenos la regla de tres y una carrera pequeña enseñar a los propios acerca del universo? La presencia de la mujer en el mundo del trabajo no hacía para él sino fortalecer un estado de cosas injusto, y la presunta liberación se revelaba, en realidad, una esclavitud peor. En ese último trabajo, que yo no lo podemos leer porque no nos alcanzaría el tiempo todo, pero es muy interesante, parte de una reglamentación que aparece en Londres, por el cual en los barrios más carenciados, digamos así, obligaba a rapar el pelo de las chicas por el asunto de los piojos. Entonces este se pone loco, ¿cómo? Dice, ¿no? Lo que hay que hacer es sacarle los piojos, pero no, así como cuando uno si tiene un sombrero que no le queda bien, devuelve el sombrero y no se saca la cabeza, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué no le cortamos la nariz a los resfriados? ¿O por qué? Siempre se tratará de chicas marginadas. Ahora, ¿por qué esa chica es marginada? Porque su mamá no lo puede atender. ¿Por qué no la puede atender? Porque tiene que trabajar. ¿Por qué tiene que trabajar? Porque el orden vigente hace que lo que el padre pueda ganar no alcanza. Entonces, la chica es rapada, como una víctima. Tiene momentos muy conmovedores, ¿no? Y al final dice, no es al revés, es todo al revés. Porque la chica no debe tener piojos, tiene que tener el pelo limpio. Porque tiene que tener el pelo limpio, tiene que tener una madre que la cuide. Porque tiene que tener una madre que la cuide, esa madre debe estar dedicada fundamentalmente a eso. En primer lugar, jerárquico por lo pronto. Y si no, dice él, pintaremos de rojo todo en llamas para defender el rojo de la cabellera de la chica pobre. Es muy lindo texto, ¿no? Es muy largo como para leer acá, pero vale la pena. Si ustedes consiguen lo que está mal en el mundo, el último apartado es sobre el feminismo, y en ese apartado el último texto es este, y con esto termina el libro.
¿no? Es muy, muy bonito. La presencia de la mujer en el mundo del trabajo no hacía sino fortalecer un estado de cosas injusto. Y la presente liberación se revelaba en realidad una esclavitud peor. Frente a esto decía, la mayor parte de los feministas están probablemente de acuerdo conmigo en que la femineidad está sometida a una vergonzosa tiranía en las tiendas y en las fábricas. Pero yo quiero destrozar la tiranía y ellos quieren destrozar la femineidad. Esa es la única diferencia. La destrucción de la naturaleza femenina y su correlato en el afeminamiento de tantos hombres es una abominación que degrada al género humano y lo hiera en lo más hondo. Implican desprecio e ingratitud frente a la obra de Dios. Nos cuenta Macy Ward. Chesterton decía a menudo que lo importante para un país era que los hombres fueran viriles y las mujeres femeninas. Lo que él odiaba era el híbrido moderno. La mujer que invade el aspecto masculino de la vida. Nadie había dicho en una carta de la época de su noviazgo, se complace tan fieramente como yo en que las cosas sean lo que son. Y tanto él como Frances se divertían con esa eterna igualdad que Gilbert veía en los sexos mientras mantuvieran su eterna distinción. La manera en que mantengan su distinción son iguales. Si todo, decía, se esfuerza en ser rojo, algunas cosas son más rojas que otras, pero hay una igualdad eterna e inalterable entre lo rojo y lo verde. No hay matiz, digamos, ahí hay igualdad. La única igualdad posible está en ser cada uno lo que es, conforme al designio creador, que es lo que se niega, lo que niega la teoría del género, lo que niega la modernidad. No hay un designio creador, como dice Sartre, ¿no? Cuya mujer, Simone de Beauvoir, particularmente desagradable, fue una de las que lanzó una de las últimas olas del feminismo ya completamente descaminado, ¿no? Ellos dos fueron los únicos, una anécdota al margen, los únicos dos de todos los intelectuales franceses que no firmaron el pedido de clemencia para que no fusilaran a Roberto García, que era un poeta, Robert García, que era un poeta. Firmaron todos, menos ellos. ¿No? Camus se enojó con él una vez, con Sartre. Y hay una película bastante divertida que ahí aparece esto, que la mujer le dice, porque él lo había acusado, porque Camus, que era Pied Noir argelino, no tomaba partido desesperadamente por los musulmanes, no por los argelinos. Y entonces Sartre lo critica y la mujer le dice, pero ¿por qué no le pegás una trompada? Dice, no puedo. Era tipo grandote, Camus. Porque es un chiquito así, Sartre, ¿no? Era un peticito, estúpido, y esta Simone de Beauvoir lo tendría, pero malvados, ¿no? Entonces, y es el que dice, no hay ni paz de naturaleza humana, no hay naturaleza humana. ¿Por qué no hay naturaleza humana? Porque no hay un Dios para pensarla. Entonces la naturaleza la construimos, que es un verbo tan usado hoy, un constructo cultural, construimos, nos autoconstruimos, ¿no? El designio creador, no hay designio creador. Chesterton se sentía fascinado por la riqueza de lo real, enamorado de la realidad, en la que leía las huellas divinas. Per visibilia ad invisibilia, por las cosas visibles a las cosas invisibles. Y enamorado fiel de su mujer Frances, a quien escribía en el noviazgo cosas como esta. Dice, ante Dios, ¿no? Ante él están siempre encendidas en acción de gracias 4 lámparas. La primera por haber sido creado de la misma tierra con lo que fue una mujer como tú. Lo segundo es por no haber ido, a pesar de sus muchas faltas, él, ¿no? Tras mujeres extrañas. No puedes pensar cómo la contención de un hombre es recompensada en esto. La tercera es por haber intentado amar todo lo que vive. Velada preparación para amarte a ti. Y la cuarta, pero no hay palabra que puedan expresarlo. Aquí termina mi anterior existencia. Tómala, me condujo a ti. Es Frances quien está detrás de todas sus heroínas. Las heroínas de sus libros, de novelas y cuentos. Chesterton el caballero las reverencia y el lector advierte la admiración y el respeto de su mirada. Y les gusta pintarlas en medio de un jardín, como a la doncella del hombre que fue jueves. Novela que concluye con la descripción de una joven cortando flores con esa inconsciente gravedad que pueden tener las muchachas.
son la culminación del jardín, la joya del paraíso. Él ve a su amada como Inocencio Smith a la suya y como es cada mujer, señora del jardín y única. Por eso el pecado de la carne se le antoja tan preocupado. Por eso él, que supo divertirse como nadie y que fue tan indulgente con las debilidades humanas, nos advierte sutilmente contra el riesgo de la frivolidad en un cuentito de las paradojas de Mr. Poe que se llama Anillo de Amantes, que es fantástico, donde percibimos su desagrado al pintar una galería de lujuriosos. El capitán Gahagam, que es un amigo del protagonista, debe abandonar su pose galante y entregarse a una única mujer. Así como Flambeau deberá abandonar sus todavía simpáticas fechorías antes de precipitarse en un abismo de perdición. Si uno ve la evolución de Flambeau y la evolución de Gahagam en sendos libros distintos, no ve el mismo proceso. Y por eso también se estremece de horror ante el mundo del harén, como lo encontramos en la Hostería Volante, por ejemplo. Otra cuestión que Chesterton vio y que yo me reía cuando lo leía, que era el peligro musulmán. A mí me parecía ridículo en los años 60. Los árabes perdían en todos lados, perdían en la Guerra de los 6 días, perdían en el Yom Kippur, todo el mundo los sopapeaba. Y él advertía sobre el peligro musulmán. Veía algo ahí, ¿no? Y en la Hostería Volante es eso. La Hostería Volante. Es una novela muy graciosa y sin embargo, por ejemplo, obra que no solo es una exaltación de la sana alegría cristiana, sino igualmente una afirmación de la dignidad de la señora del jardín, aunque nadie puede convertir en una esclava del serrallo. Y ya terminamos. Y por supuesto, la mujer, y con esto termina, como enamorada del matrimonio cristiano, como enamorado del matrimonio cristiano, no puede faltar en Chesterton la paradoja, cosa que a él le encantaba, de la exaltación del celibato fecundo espiritualmente. Son dos cosas muy buenas y se armonizan, ¿no? Donde hubo monjes, hubo familias. Lo encontramos en sus personajes, el padre Brown, por supuesto, y el enigmático Horn Fisher, el del hombre que sabía demasiado, que es otro libro que hay que leer, una mirada política sobre su patria después de haber fracasado, digamos, en una lucha desigual como la que mantenemos nosotros, ¿no? El hombre que sabía demasiado, que se va a inmolar por su patria carnal porque a través de ella ve la celeste. Y como no puede ser de otro modo, ¿en qué va a terminar este gozarse en lo femenino? En su devoción mariana, lógicamente. El gran juglar de la Virgen que fue Chesterton. Tiene escritos magníficos poemas, La Reina de las 7 Espadas, etc. No se apartó de su protección. Nos relata un elemento clave para su entrada en la Iglesia Católica. Así podemos leer un texto de él que tardío ya de madurez, y dice: apenas puedo recordar un tiempo en que la imagen de Nuestra Señora no se levantase bien concretamente en mi espíritu. En cuanto recordaba la Iglesia Católica, la recordaba a ella. Cuando intentaba olvidar a la Iglesia Católica, intentaba olvidarla a ella. Cuando finalmente vi lo que era más noble que mi destino, el más libre y más duro de todos mis actos de libertad, que es su conversión al catolicismo, a la Iglesia Católica, fue delante de una dorada y abigarrada pequeña de imagen de ella en el puerto de Brindisi, donde prometí lo que haría si regresaba a mi país. Fue ante una imagen de la Virgen, pues, que Chesterton decide su conversión. Mucho le cantó a ella. Encontró a la plena señora del jardín, jardín precioso, ella misma. Hortus conclusus, huerto cerrado, jardín cerrado, ella misma. Y en un libro de versos que le dedica, La Reina de las 7 Espadas, la llama de un modo que queremos recordar aquí de modo especial en estos tiempos tan duros que vivimos, y por su especial sabor chestertoniano. La llama la que espanta las pesadillas, miren qué bonito, la que espanta las pesadillas. Quiera ella espantar las pesadillas del horror, que se ciernen sobre la delicada y fuerte maravilla de la mujer en estos tiempos oscuros, en los que su siervo Gilbert combatió
como buen caballero. Bueno, no, que las conclusiones para mí son estas. Habría que decir algunas cositas más de actualidad. Pararon el proceso de beatificación de Chesterton, lo cual es también un juicio sobre quienes han rechazado eso, ¿no? Bueno, quizá más adelante, pero por ahora no, por razones, el obispo de Doyle. Y fue una iniciativa que surgió acá en la Argentina, ¿no es cierto? Con el hermano acá de Juan, ¿te acordás? Surgió acá en la Argentina. Nosotros empezamos. No tenemos suerte los argentinos, evidentemente, pero otro gesto digno de gratitud argentina para con Chesterton. Y bueno, las razones se pueden imaginar, pero son insuficientes, ¿no? Pero eso evalúa al que lo niega, ¿no? En realidad, es una definición. Pobre Chesterton. Él se hubiera reído, por supuesto, no. En cuanto para hacer un resumen final, el feminismo hay que verlo en un contexto más amplio, que es el contexto del pensamiento moderno, que tiene tres rasgos distintivos, digamos así. Primero, la negación de lo sagrado. No hay nada sagrado para el moderno. En segundo lugar, la falta de lo que llaman los etnólogos y todo eso es la conciencia simbólica, de ver la realidad visible como símbolo de verdades invisibles y cargadas de sentido, ¿no? Moderno odia eso. Y por último, la hipertrofia del sujeto, el sujeto que quiere conferir él el sentido y no descubrir el sentido de las cosas, que es lo que hace Chesterton. Es un gran descubridor. Y se maravilla frente a la realidad. El asombro agradecido, esos son, ¿no? Tiene unos versos muy lindos de jovencito, uno que dice, bueno, hoy tuve un día que tuve dos manos, dos ojos, dos piernas, pude ver el sol, qué sé yo. ¿Y por qué se me conceden dos? ¿Por qué voy a tener otro día igual así? No, ya está, no merezco. Y otro muy lindo también que dicen que estamos en una novela, ¿no? Que toda la historia es una gran novela. Pero lo que más me gusta de este novelista es cómo se preocupa de los personajes secundarios, que somos nosotros. Claro, él siempre se sintió un personaje secundario frente a lo grande, ¿no? Entonces, en el feminismo lo irrita la degradación de la mujer. Es al revés. Él considera que es un descenso y que va a ir por mal camino como en realidad fue. Y generalmente tuvo razón, ¿no? La última herejía va a ser sobre todo moral y de moral sexual en especial. El peligro musulmán, etcétera, etcétera. Todas esas cosas él las vio cuando parecían imposibles de ver. Ese considera a la mujer un don maravilloso y el culminar, digamos, su culto, por así decirlo, a la mujer con su condición de mariano, ¿no? Su devoción mariana, que era muy grande, ¿no? Si uno va a Beaconsfield, allí está la iglesia que hizo construir él. No había iglesia católica en Beaconsfield. Y él la hizo construir. Y él eligió la imagen de la Virgen que hay ahí, que es una imagen que vio en un anticuariado en Londres, irlandesa. Una Virgen hecha en Irlanda. Y ahí se explica largamente qué le gustó. Él tiene un trabajo sobre qué vio en esa imagen y por qué eligió esa imagen, digamos, ¿no? De la cual se ocupó él especialmente. Y también uno no puede menos de pensar en Newman, ¿no? Él en Brindisi toma esta decisión. El viaje de Newman también por el Mediterráneo tuvo mucho que ver con el descubrimiento, digamos, de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Lo mismo le pasó a Benson, ¿no? Es notable y vuelve a Inglaterra transformado, Newman. Y Chesterton ahí toma, frente a una imagen de la Virgen, la decisión definitiva, que era el problema de la conversión para los ingleses es muy difícil, pero llama la atención cómo se convierten sabiendo que aún van a ser
no muy bien recibidos en la Iglesia Católica. Si no, no importa, pero esta es la verdad. Y acá me quedo y no me muevo más. Eso hizo Newman, eso hizo Benson, eso hizo Ronnie Knox, eso hicieron todos, ¿no? Los conversos ingleses que fueron muchísimos y muy importantes. Evelyn Waugh, no sé, hay toda una playa. Ahora, detrás de esas conversiones está, creo yo, el abonado del suelo inglés por la sangre de los mártires, ¿no? La sangre de los numerosos mártires, sobre todo los isabelinos, pero antes también, pensemos en Becket, bueno, pero sobre todo los mártires isabelinos, cuyo lugar de martirio uno lo puede ver en la esquina de donde está Marble Arch. Si alguno va a Londres, ahí va a ver, estaba el patíbulo de Tyburn, donde los mataban de una manera tremenda. Así sacerdotes, campos. Otra cosa curiosa de Chesterton es que Castellani lo vio una sola vez. ¿Cuándo? ¿En qué ocasión? En la ocasión de la canonización de Campion, que fue el primer mártir canonizado de esa cantidad de sacerdotes muertos en la época de Isabel. Y Chesterton lo vio ahí, Castellani lo vio ahí. Hay todo un simbolismo de cosas que se cruzan, ¿no? Ahí se encuentran a la sombra del mártir, digamos así. No hablaron ni nada, porque Castellani era muy jovencito y el otro ya era un personaje. En el año 22 fue esto, que es el año en que Chesterton es recibido en la Iglesia Católica. O sea, se hace y al poco tiempo Frances también, ¿no? El libro de Frances, la vida de Frances, yo se las recomiendo calurosamente, porque es muy, muy buena. Ahora, este fenómeno entonces del feminismo es, así como el aborto es la última flor de esta cultura moderna, flor pestilente y inmunda, pero que tiene su arraigo en este humus del pensamiento moderno, para el cual no hay nada sagrado, no hay nada simbólico y el sujeto se construye a sí mismo, digamos así. En ese contexto es que hay que verlo. Si no, no se entiende nada, digamos así, ¿no? Nosotros nos conmueve el aborto, nos preocupa el feminismo, etcétera, etcétera, pero hay que ver el terreno en que eso florece, esas flores malignas florecen en una mentalidad de largo arrastre ya en la decadencia occidental, ¿no? Y que ahora está llegando a su punto culminante. Parecería que no fuera posible ir más allá de las locuras estas del género, por ejemplo. El absurdo, lo ridículo, como lo ve bien Chesterton, ¿no? Lo ridículo de eso. Ahora, claro, él se ríe, por un lado, pero se siente profundamente afectado por el otro. Yo creo que más y la conclusión que uno puede sacar es que hay que leerlo y meditarlo y gustarlo, porque es muy difícil resistirse, tiene un gran poder de atracción. Uno tiene la sensación de estar leyendo un hombre bueno, un hombre que escribe en estado de gracia, cosa que no pasa con... A mí me gustan muchísimo los escritores ingleses, pero no hay que compararlos tampoco, porque... Pero sí que decir que en Chesterton hay un plus, digamos, un plus de caridad que no es tan patente en los otros, digamos así, ¿no? Por lo tanto, es un autor para frecuentar. Y uno siempre lo lee de nuevo y descubre cosas que no había visto. Y con esto termino. Hay un cuentito del padre Brown que se llama El extraño crimen de John Bullnoise. Yo había empezado a leer eso en el año 67, más o menos. Y ese cuento, yo lo leo frecuentemente. Ese cuento no lo encontraba. Y hace cosa de 5 años lo entendí. Quiero decir que hay que volver a mirarlo y con los años uno ve cosas que antes no veía, ¿no? Es un tipo que quiere que lo envidien. Ese es el argumento. Claro, pero yo no entiendo. Y ahora, leído ahora, uno lo descubre. Así que vale la pena redescubrirlo y frecuentarlo. Es un muy buen. Esos libros de mesa de luz, esos libros que acompañan un viaje,
y que cada tanto volver ahí para tomar fuerzas, para recobrar el sentido común, la esperanza. Y lo último, que ahora sí, de veras, es que hay dos textos de la Escritura que uno tendría que meditar en este tiempo. Porque en esa Inglaterra podría hasta los tuétanos que tanto mal hizo y hace. Sin embargo, han aparecido inexplicablemente, humanamente no tiene explicación. Ese florecer de grandes escritores con una enorme preocupación religiosa y convertidos al catolicismo. Y hay dos textos que a mí me hacen pensar de la Escritura. Uno, el que dice, Dios saca de las piedras hijos de Abraham. Y el otro es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces nosotros tenemos que pensar eso, ¿no? Todos estos males que vemos, que nos desconsuelan, Dios los ve también, mejor que nosotros, sin duda. Y los permite misteriosamente porque Él de los males saca bienes. Así como Chesterton de sus dolores sacaba, ¿no? Como Newman dice, que mis tinieblas sean la luz de los demás, nosotros tenemos que pensar que de estos males terribles pasan porque Dios sacará grandes bienes de ellos, ¿no? El ejemplo máximo es el Calvario. Mayor despropósito que el Calvario no hay. Y sin embargo, de ahí salió nuestra redención. Bueno, no, nada más. De ensayo, yo diría que los más importantes. Son 40 y pico de tomos las obras completas, imagínense. Y hay mucha cosa periodística excelente, pero ahí hay que espiar. Pero libros de ensayo redondos yo aconsejaría Ortodoxia y El hombre eterno, del cual Luis dice que cuando él lo leyó, después le advierte dice a los jóvenes que son ateos y quieren seguir siendo, que eviten leer a Chesterton, ¿no? Bueno, acá, bueno, esos dos. Y después, la ficción yo diría que, miren, yo diría toda, porque uno dice, bueno, La Feria y la Cruz hay que leerlo, El hombre que fue jueves hay que leerlo, Hombre Vida, Las paradojas de Mr. Pond, El hombre que sabía demasiado, digo, los cuentos del Padre Brown, los cuentos de Gabriel Gell, ¿cómo se llama? El poeta y los lunáticos, todos son en principio cualquier ficción de Chesterton, ¿no? Después uno tiene sus gustos, le gustan más unos que otros. Lotería Volante, ¿cómo va a leer? ¿No? Se van a reír. Eso es más o menos lo que yo podría decir. En cuanto a la ensayística, más redonda y más accesible, porque hay muchas cosas que están llenas de datos muy del momento, sobre el momento, polémicas de él en ese momento. Bueno, la autobiografía desde ya. Y las vidas de San Francisco y de Santo Tomás, creo yo que. Después está la de Dickens, que es muy divertida. Hay una frase, hablando en la vida de Dickens, sobre la vida de Dickens, que es muy lindo, ¿no? Es muy linda. Que es linda para terminar. Dice, pero al menos una parte de la lección de Dickens, cuando se termina, ¿no? Es que la camaradería y la seria alegría no son intermedios en nuestras jornadas, que más bien nuestras jornadas son intermedios en la camaradería y la alegría, las cuales, a través de Dios, han de durar por siempre. La posada nos lleva al camino, es el camino el que conduce a la posada. Y todos los caminos llevan a una última posada, donde hemos de reunirnos con Dickens y todos sus personajes. Y cuando juntos bebamos de nuevo, será el vino de las grandes garrafas en la taberna del fin del mundo. Es un muy lindo texto, muy consolador, ¿no? El Señor dice, no beberé con ustedes hasta que, ¿no? Va a beber con nosotros, claro que sí. Y no agua precisamente, ¿no? También es difícil, porque lo religioso es el sustrato de toda su
su narrativa, ¿no? Ahí no sabría. Quizá lo que pasa es que están escritos, son simbólicos, textos directamente religiosos, podríamos decir, bueno, las poesías, La Reina de las Siete Espadas o Las Vidas de San Francisco, La Vida de Santo Tomás, que dice Gilson que es la mejor, Gilson, que es la mejor introducción a Tomás de Aquino que hay, es la vida de Chesterton. Pero después eso está embebido en todas las obras. Si el padre Brown tiene muchísimas, todo, pero mucha explicitación por ahí, sobre el pecado, la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por cualquier camino entran bien, me parece a mí. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Jorge Ferro por habernos visitado esta noche.